Hola, esto es La Mágica Historia. Llegó el momento de hablar de él. ¿De quién? A ver si adivinan. Voy a hablar de un alemán del siglo XX que creó un imperio. Yo creo que ya se imaginan de quién voy a hablar, ¿cierto? Creó un imperio, un alemán del siglo XX que creó un imperio y que quiso exterminar a los judíos de su imperio. Obviamente ya saben de quién voy a hablar. Combatió a los comunistas, perdió y cayó en desgracia por ello. Y por todo lo que hizo este hombre, ahora es considerado como un loco, un criminal, un psicópata, y así lo apodan de esa manera y de otras formas también. Obviamente estoy hablando de ¿quién? Sí, ya lo adivinaron. Del barón von Hürgen. Pensaron que iba a decir otro personaje, ¿cierto? Sí, pum. El barón von Hürgen. Este señor que cuando el otro tipo, el del bigotito, estaba recién encaminándose en la política y recién entendiendo cómo era su realidad y toda esta cosa que se creó él en su mente, este otro señor ya estaba luchando contra los comunistas y ya estaba realizando progromos contra los judíos. Bueno, el barón von Hürgen en realidad era de nacionalidad rusa, pero era un ruso alemán, de la aristocracia alemana. Nació en el imperio, en Austria, en alguna parte, no sé, miren, los detalles no soy bueno para los detalles en estas cuestiones de las biografías, pero en línea hay varias biografías de él. Acá mismo en YouTube también hay varias biografías de él. Pero ojo que obviamente estamos hablando de un personaje polémico, cuestionable, y que obviamente la información que hay de él es muy manipulada. Solamente lo satanizan, obviamente. ¿Por qué? Porque creo que para mí este señor es bastante destacable, entre comillas, ¿cierto? Eso es muy polémico lo que dije recién, pero ya la historia de este tipo es destacable. Sería un buen argumento para una buena película. Sería así como una película, como la versión oscura de 7 años en el Tíbet, ¿no? Pero obviamente son personajes que el sistema los mantiene ahí. Solamente lo conocen las personas que están interesadas en estos temas. Y si usted ya conoce al barón von Hürgen, es porque ya tiene ya atisba un poco más acerca de cómo ocurrieron muchas cosas. Obviamente es un personaje que al sistema no le gusta. Al sistema no le gustan estos personajes que son de espíritu libre. Y siempre van a ser, sus historias van a ser modificadas de mala manera cuando se trata de un hombre libre, de un hombre de pensamiento y de espíritu libre, como este señor. Tampoco es de destacar su vida, sus acciones. Obviamente es una vida extrema que está ligada a violencia y brutalidad, ¿ok? Y por eso con mucha razón algunas personas lo califican incluso como un psicópata. Pero todo tiene sus matices y todo tiene su manera de ser contado. Así que sigamos. Este señor, ¿cierto? Su familia emigra cuando era muy chico él a Rusia. Su padre y su madre eran miembros de la aristocracia germana, alemana, ¿cierto? Herederos de estos caballeros teutones, que ya los mencionamos en el video anterior,
que son como los caballeros templarios de, pero la versión germana, la versión alemana de los caballeros templarios, o sea, unos proto-masones mezclados ahí con caballeros cruzados, una cosa rara. Y obviamente con una tradición muy orgullosa. Bueno, de esa manera fue educado este señor hasta su adolescencia. Fue educado en una tradición alemana clásica. Bueno, sus padres se separaron cuando él era bastante chico también, y él siguió viviendo con su mamá y con su abuelo, creo. Y bueno, la mamá después se casó, pero nuevamente se casó con un noble alemán, así que siguió él siendo educado en esa tradición. A pesar de que vivían en Rusia, en su casa solamente se hablaba alemán, y él tenía obviamente tutores que lo introdujeron en el mundo de la caballerosidad alemana. Era todo un niño educado para ser un aristócrata militar alemán, pero de nacionalidad rusa. Como a los 14, 15 años lo envían a un instituto, ¿cierto? Un internado, que era lo normal, digamos. Y ahí comienza él a educarse o adiestrarse como un noble de la Rusia zarista. En Wikipedia o en la National Geographic, o donde usted busque material acerca de este señor, van a decir de que este tipo era muy mal alumno, que fue promovido como el peor alumno de su clase, que era muy pendenciero, que ya traía rasgos psicópatas de crueldad con animales, con sus propios compañeros, que lo dejaban solo porque le tenían miedo, que el mismo instituto le habría pedido a los padres que lo sacaran del instituto, ¿ok? Pero hay cosas que a mí no me cuadran. Por ejemplo, su mal rendimiento no se condice con un tipo que hablaba por lo menos 3 idiomas y que fue capaz de crear una revolución, un ejército de mercenarios en países extranjeros, en zonas muy deshabitadas, ¿cierto? Para poder lograr eso hay que tener conocimiento de geografía, de un montón de cosas, ¿ah? Si hubiera sido un porro cualquiera, no habría podido conseguir, no habría podido ejecutar lo que hizo después. Así que no me cuadra que haya sido un mal alumno. Por ahí encontré un dato de que, por ejemplo, cuando estuvo en este internado, pasó varios meses enfermo de neumonía, y eso justificaría su mal rendimiento, pero eso obviamente en las biografías oficiales no aparece. Hay un libro que todos dicen que es el más completo con respecto a este tipo, pero creo que no está en castellano, está en inglés nomás, y no lo pillé tampoco. Pero aquí mismo en YouTube hay algunos videos que están basados en ese libro. Hay algunos videos que muestran hartos datos con respecto a este personaje. Bueno, sigamos. Yo quiero hablar de él por otras cosas, más que por lo que se ve en las biografías de él. Lo menciono por lo que no se ve, ¿me entienden? Por lo que queda entre líneas, ¿ok? Más que por lo que él es, ¿ah? Porque no vamos a poder salir de la discusión de que si realmente era el psicópata que dicen o no, o realmente estaba loco o no. En fin, eso va a ser una discusión permanente. A mí me interesa este personaje por lo que consiguió, de la manera en que lo consiguió, y por sus motivaciones. Las mismas motivaciones que utilizan, ¿cierto?, los medios normales para calificarlo como un loco, para mí son muy interesantes. Sigamos. Bueno, lo sacan de este internado, después pasa a un internado de la Armada rusa, y luego a uno del ejército. Hay que tomar en cuenta de que en ese tiempo todos estos internados militares o de la Armada tenían un tipo de educación muy estricta y muy aburrida. Y obviamente para un espíritu inquieto como la de este hombre, para un espíritu libre como la de este hombre, todo esto habría sido una verdadera tortura. Por ahí encontré un dato de que dicen que para poder correrse de clase, inventaba de que se le caían los cuadernos, los libros por la ventana, ¿cierto? Y le decía al profesor, le pedía permiso para ir a buscarlos.
y cuando le daban permiso bajaba, agarraba sus cuadernos y se mandaba a cambiar, ¿no? Lo aburría el colegio, lo aburría, y eso le provocó problemas. No, tampoco, al parecer tampoco respetaba la autoridad, aunque eso también es entre comillas, porque él también estuvo subordinado mucho tiempo a otros oficiales y no tuvo ningún problema. Al parecer los problemas de autoridad los tenía cuando estos oficiales se comportaban de manera injusta y autoritaria. Al parecer este tipo tenía también una alta visión de la justicia. En fin, todo depende de cómo se cuenten las cosas. Si ustedes después no lo conocen y van a Wikipedia, van a encontrar un relato absolutamente distinto acerca de este señor. Bueno, como sea, el primer conflicto en que participa él, estando muy joven, ¿cierto? Todavía en la Academia de Guerra, fue en la guerra ruso-japonesa, donde lo envían más allá de la frontera natural rusa, al territorio del Transbaikal, es decir, más lo que hay más allá del lago Baikal. Para los rusos, Rusia llegaba hasta ahí y toda Siberia para allá llegamos los rusos hasta aquí, hasta el lago Baikal, y de ahí para allá es mundo perdido, ¿entienden? Para allá lo mandaron a pelear contra los japoneses. Se demoraron mucho. Llegó el destacamento de él, llegó muy tarde. Él no alcanza a participar en la guerra y de vuelta quedan entorpecidas las líneas férreas y queda varado en este territorio, lo que le permite mezclarse con tener una primera impresión de la cultura del hombre más allá del lado de lo civilizado. Tener una perspectiva, comenzar a tener una perspectiva del hombre incivilizado. Y fue un amor a primera vista, y de ahí este tipo quedó prendado de esta cultura y de esta realidad absolutamente distinta, como al día de hoy, absolutamente distinto al globalismo. Encontró una verdad compartiendo ahí, por ejemplo, entre los cosacos. No se sabe realmente qué es lo que hizo en ese periodo que quedó ahí varado en este territorio, que fue un año, un poco más de un año. Luego vuelve, comienza la Primera Guerra Mundial, ahí también participa en la guerra, ahí sí tiene una participación directa, todavía siendo muy joven. Lo envían a varias fronteras, lo envían a luchar contra el Imperio Otomano, lo envían a luchar contra los alemanes en Georgia. Él, por su ascendencia alemana, los rusos desconfiaban de él, pero él se ganó su confianza a punta de valentía. Hay un montón de episodios donde se habla de que este tipo era un tipo muy valiente en batalla, siempre en primera fila, e incluso lo califican, nuevamente utilizan eso para calificarlo como un loco. Incluso hay un episodio en donde él arrasan con su pelotón, solamente queda él en el frente, y él se lanza solo a luchar contra los alemanes, y los alemanes finalmente se retiran y lo dejan solo porque se impresionan de la agresividad que muestra él avanzando solo contra los alemanes. En otras ocasiones él aprovechaba el alemán fluido que él tenía para engañar a los alemanes, pues, y llega a ser chistoso porque a veces en las trincheras muy cerca él simplemente se paraba y iba hacia los alemanes en plena batalla y les decía en alemán: ¿qué están haciendo, idiota? Están disparando, nos están disparando, dejen de disparar inmediatamente. Y bueno, los alemanes, como son, les hablan un poco golpeados y reaccionan a la voz de autoridad. Y varias veces hizo esa talla de gritarle a los alemanes que simplemente dejaran de disparar, ordenarles que dejaran de disparar, y lo hacían, y aprovechaban de matarlo. Todo este tipo de cosas le valió que le concedieran la Cruz de San Jorge, que es la versión rusa de la Cruz de Hierro. Una medalla que él mantuvo hasta el día de su muerte, y estaba muy orgulloso de eso. También cayó preso un par de veces
aunque le dieron un castigo relativamente bajo justamente por la fama de buen soldado que se estaba ganando. Las veces que cayó preso justamente fue por peleas que tenía con oficiales de mayor rango, en sucesos que no están bien aclarados. Bueno, comienza la revolución bolchevique. Se comienza a formar el ejército blanco. En un comienzo él se pasa a las filas del ejército blanco, pero esa relación dura poco, porque el pensamiento de este hombre es más bien monárquico, y el ejército blanco, al parecer, habían distintas facciones y luchaban también por una Rusia más republicana, qué sé yo, no sé. El tema es que no estaba conforme. Para él era restaurar la monarquía o nada. Lo colocan bajo el mando, el ejército blanco lo coloca bajo el mando de un cosaco, Semionov, bueno, lo voy a escribir por ahí el nombre, un alto oficial cosaco que él admiró mucho, y aquí se ve que él no tenía problemas de autoridad cuando veía que la autoridad que lo estaba mandando era justa. Bueno, los dos se distancian de los objetivos del ejército blanco y comienzan a atacar trenes, tanto del ejército rojo como del ejército blanco. Aquí también hay historias de terror con respecto al barón von Urgen, donde él se las da de mentalista, dicen, y hacían bajar a los pasajeros los trenes, y él decía: este es comunista, este es judío, y los mataban de forma horrorosa, horrenda. No sé qué tan ciertas sean esas historias, qué tan manipuladas pueden ser, no lo sé. Dejo todo en entredicho con respecto a este señor, porque como él mismo dijo en una entrevista cuando fue tomado prisionero, cuando yo muera, él estaba consciente, van a inventar un montón de cosas acerca de mí, y tenía toda la razón. Bueno, siguen yendo cada vez más al este, cada vez a territorio más bárbaro, por decirlo de alguna manera. Él se comienza a relacionar con todas estas etnias, todas estas tribus de siberianas. Se embute cada vez más de esta cultura, y llegan hasta el norte de China, ¿cierto? El imperio Qin ha caído recientemente, y empiezan ellos a recibir ayuda de Japón. Le envían algo así como 5.000 o 6.000 tropas, que es el ejército más grande que llegaron a tener esta dupla. Y se instalan en el sur de Rusia, ¿cierto? En el norte de China, en Manchuria, ¿ok? Territorio manchuriano. Más adelante él incluso se casó con una princesa manchuriana, ¿ok? Un matrimonio que aparentemente no se consumó y duró la nada misma, pero obviamente esto demuestra de que a este tipo lo tomaba muy en cuenta en la región más oriental de Rusia, ¿okay? Algo que llama la atención. Si hubiera sido solamente un simple loco, no habría llamado tanto la atención en personajes tan importantes, ¿okay? Bueno, por distintos temas estratégicos del mismo desarrollo de la guerra, él se termina separando de su oficial, ¿cierto? Y se dirige hacia Mongolia. En Mongolia él comienza a reclutar su propio ejército de mercenarios de todo tipo: mongoles, buriatos, chinos, cosacos, incluso miembros del ejército rojo, desertores. Llega a formar un ejército muy pequeño,
nunca, 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 nunca fue un movimiento de grandes proporciones este asunto, pero consiguió mucho. Decide expulsar a los chinos que están gobernando en Mongolia en ese momento y crear un nuevo imperio mongol. Las biografías de él dicen que él se creía la reencarnación de Genghis Khan. Por ahí encontré el dato de que realmente fueron las mismas personas en Mongolia quienes lo comenzaron a ver de esa manera. Y él se creyó el cuento, no sé si porque estaría convencido de eso o por conveniencia, a lo mejor, quién sabe, no sé. Pero aquí hay una cosa que a mí me llama la atención. La gente de Mongolia lo apoyó, ¿cómo se dice? Incondicionalmente. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención, porque si hablamos de Mongolia, hoy en día lo que todo el mundo tiene en la cabeza es una Mongolia asiática, una Mongolia de mongoles. Para nosotros los mongoles son asiáticos, la raza mongola es asiática. Y eso es así, pero la Mongolia, por lo menos de antes de la Segunda Guerra Mundial, porque fue la Segunda Guerra Mundial cuando se crea la Mongolia moderna, un país absolutamente artificial, poblado de forma artificial. Pero antes de eso, Mongolia era un país multiétnico, que era como un resumen de todo lo que era, en cuanto a raza y cultura, el Asia Central. ¿Okay? El Asia Central y parte de China. Entonces, pero eso nosotros no lo tenemos en la cabeza. Es muy difícil para nosotros visualizar eso. ¿Okay? Y por eso es que la revolución de este tipo también se mantiene tan bien escondida. Porque al leer acerca de él, aparece una imagen de Mongolia y de todo este territorio siberiano y del norte de China muy, muy distinta a lo que se nos hace ver hoy en día. Bueno, él restaura para crear este imperio, ¿cierto? Él avanza hacia la capital mongola, Urga. Y aquí hay una cosa que a mí también me llama la atención. Si uno busca imágenes de Urga, de la ciudad, que hoy es Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, aparece, yo he encontrado solamente una imagen, o dos imágenes, pero es el mismo poblado, un villorrio así de casuchas, rodeado por una pared de tablones, una cosa muy rústica. Y no he encontrado ninguna otra imagen acerca de la capital mongola, pero el mismo relato de los ataques de este tipo nos hablan de una ciudad completamente distinta. Para empezar, él logra penetrar en la ciudad dinamitando las puertas de la muralla, del muro de la ciudad. Y las imágenes que, como les digo, la única imagen que hay acerca de Urga, ¿dónde están los muros? ¿Dónde están los palacios que se mencionan en el ataque de este hombre? ¿Okay? Sí, el relato también habla de mucha pobreza, de casas en mal estado, pero también habla de palacios y de un muro de una ciudad bien fortificada. Obviamente, Urga no es la imagen que nos muestran de esta ciudad, la única imagen que hay acerca de esta ciudad. Y con respecto a eso, obviamente el relato también va a ser algo parecido al manejo de esta imagen. Obviamente el relato también es una caricatura de lo que realmente debe haber ocurrido. El tema es que los chinos logran repeler dos ataques del varón. Y luego a él se le ocurre durante la noche encender fogatas por todo el perímetro de la ciudad para que los chinos crean que él ahora va a atacar con un gran ejército. Un truco más viejo que el hilo negro, pero le resultó. Logra tomarse la ciudad y luego él, no sé si después o antes, no me acuerdo bien, va a rescatar, ¿cierto?, a un lama, ¿cierto?, budista, mongol, para ponerlo en el trono de Mongolia.
¿okay? Y que los chinos lo tenían retenido ahí en un palacio. Y para esto hace una verdadera operación Ranger, donde se pintan de negro y entra un grupito pequeñito, pero que arrasó con la guardia que estaba en el palacio, que eran como 300 hombres, mataron a la mitad y los otros se fueron en desbandada. Logran recuperar al lama, al Botkan, algo así, lo voy a escribir por ahí, disculpen. Y lo coloca en el trono del imperio mongol. Logra restablecer este tipo, el imperio mongol, con un ejército como de 800 pericos, logra restablecer un imperio. ¿Okay? Entonces, otra de las cosas que se dice de él en las biografías es que él era muy cruel con sus propias tropas. ¿Ah? Y esto también lo colocan nuevamente como un argumento de que el tipo estaba loco, de que era un psicópata, en fin, bla, 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 bla. Pero todo depende de cómo se vean las cosas. Punto uno, él no trabajaba con un ejército regular, trabajaba con un ejército de mercenarios. ¿Okay? ¿Y mercenarios de qué tipo? Mercenarios bárbaros, entre comillas, ¿cierto? Cosacos, mongoles, miembros étnicos, rusos también, europeos, incluso miembros del Imperio Otomano, que él también aprovechó de sacar prisioneros de la Primera Guerra Mundial y ocuparlos también como tropas. Entonces, mucho se critica de que él era muy cruel en castigar a su ejército para imponer una disciplina estricta, donde no les permitía beber alcohol. Imagínense en ese tipo de tropa no dejarlos tomar chuta, ¿eh? Pero obviamente para poder tener un poco de disciplina en esta tropa variopinta y muy irregular, obviamente los castigos, ¿cierto? O ejecuciones tenían que ser muy drásticas, y así era. Los mataban a palos, o los subían a un árbol hasta que se quedaban dormidos, y cuando se caían y se fracturaban un brazo o una pierna, ya no sirve y lo ejecutaban, cosas así, ¿ok? Pero, contexto, ¿eh? Dentro de este tipo de tropas irregulares y sobre todo de esta área del Asia, no era inesperado, no era impensado este tipo de brutalidad con el ejército. De hecho, sus tropas así lo asumían, porque en cualquier otro tipo de tropa haber presenciado este tipo de castigos y ejecuciones habría significado una revuelta inmediata. Pero a mí me llama la atención de que esto no fue así. Su tropa se mantuvo leal a él, y mientras él más estricto y más brutal se volvía con su tropa se volvía más leal con él. Finalmente, al final de toda su carrera, su periplo, sus hombres lo traicionaron, pero no por verse abandonado, no por tema de la brutalidad de este hombre, sino porque ellos intuyeron de que él había cambiado las expectativas y que el objetivo final de este hombre era entregar Mongolia nuevamente a China, pero a una China con una monarquía restaurada, y que Mongolia volviera a ser una provincia de un imperio chino. Cuando sus soldados vieron eso, en ese momento lo traicionaron, no cuando él aplicaba los máximos castigos que les imponía. Su tropa siempre aceptó ese comportamiento y esa condición. ¿Por qué? Porque era algo entre comillas normalizado en este tipo de ejército. Lo tomaban como algo que simplemente era parte de la cultura militar de esta área. Por lo tanto, creo que no sirve esto como argumento para presentarlo como un psicótico, ¿me entienden? En fin, como sea, les dije que era un tema polémico. Bueno, se toma la capital de Mongolia, y justamente dentro del trato que él hizo con su tropa, él le cedió a su tropa 3 días de saqueo. Si se tomaba la capital, él le iba a conceder 3 días de saqueo a la tropa. Algo brutal, obviamente, pero que también, nuevamente, dentro del contexto
de una tropa mongola, mongola y de cosacos, en fin, era absolutamente normal y era como lo mínimo que la tropa le iba a exigir a él como recompensa a su trabajo. Así ocurrió. Se toman la capital de Mongolia y los 3 días que vinieron fueron un verdadero infierno, donde la tropa hizo lo que quiso en la ciudad. Hay historias, pero de todo tipo. Y también está el tema de que este señor organizó un pogromo contra los judíos. Algo que también nuevamente he utilizado para mostrarlo como un sádico absolutamente loco. Pero también he encontrado versiones en donde este pogromo sí se realizó. Tampoco fue algo tan masivo. O sea, cuando hablamos de vidas humanas, aunque sea una sola vida, es algo terrible. Pero si comparamos las cifras, ¿cierto? Con las cifras de ese mismo periodo o con lo que vino después en China y en Mongolia, esto es simplemente una pelusa. ¿Ok? Pero sí encontré, como les digo, este tema de que en las biografías que hay de él se muestra como que este abuso contra la población judía de Mongolia fue absolutamente insana y loca, pero también está la versión de que fue algo absolutamente organizado, donde se fue con las listas de las personas casa por casa y no fue simplemente un matar por matar, sino que estaban buscando a algunos personajes. Nuevamente, ¿dónde estará la verdad? No lo sé. Ahora bien, este tema también, como les digo, nos muestra un poco cómo era la población mongola de ese tiempo. Chinos, mongoles y población judía. Algo que no es muy conocido hoy en día. Una gran cantidad de población judía. Ahora, ¿estos judíos eran israelitas? Obviamente que no. Eran judíos blancos. El descendiente, obviamente, de los házaros. Presentes en el Asia, muy presentes en el Asia Central. Y que hasta esa fecha abundaban en el Asia Central. Entonces, este señor organizó esta persecución contra los judíos en ese tiempo, adelantándose, como les decía, al hombre del bigotillo. Dicen, ¿cierto? Dicen las biografías oficiales que su odio hacia los judíos habría nacido de haber leído los protocolos de Sion. ¿Me entienden? Este supuesto plan de principios del siglo XX de los judíos de apoderarse del mundo, ¿cierto? Y todo este manual de cómo apoderarse del mundo, ¿me entienden? Eso a mí me parece bastante ridículo considerando que este tipo era un tipo altamente educado. Sí, podría haber afectado para tener una opinión, ¿me entienden?, con respecto a los judíos, pero no una acción directa de llegar al extremo de querer exterminar judíos, ¿me entienden? Creo que las motivaciones para eso eran distintas. Y eso a lo mejor en algún momento podríamos hablar de eso. Yo creo que todos entienden que es un tema delicado en este tipo de plataformas, así que hay que llevar ese asunto con cuidado. Pero lo que puedo decir es que da para largo. En realidad, decir cualquier cosa sin poner un contexto acerca de esto es simplemente para que te critiquen. Así que dejemos ese asunto hasta ahí, dejémoslo ahí en lo nebuloso, ¿ok? Pero hay otra cosa. Cuando, finalmente después de tomarse la capital, después de estos 3 días de saqueo, él inmediatamente corta las acciones violentas en la ciudad, y los soldados que continúan que no obedecen, él simplemente los ejecutó, ¿okay? Y cortó y eliminó la brutalidad en la capital, y de inmediato se dio a la tarea de reconstruir, restaurar e incluso construir cosas que no habían, ¿okay? Rescatan a este monje budista, ¿cierto? Lo colocan como
como líder del imperio mongol. Este monje ya había sido anteriormente líder en el país, ¿cierto? Antes de la invasión china. Luego la revolución del varón se viene a pique, pero este monje sigue como un líder religioso, como simbólico. También otro personaje, este Bok-Khan, muy polémico, ¿ok? Se dice que era un depravado sexual, que era bisexual, más orientado a la homosexualidad, que era adicto a la pornografía, que tenía su palacio, ¿cierto? Sus habitaciones papeladas con murales pornográficos, que tenía un amante al que le dio mucho poder y que finalmente Uy, ¿qué pasa? La luz. Tenía un amante por estar pelando a un monje budista lama, ¿cierto? me estoy convirtiendo en algo raro. Que incluso habría muerto de sífilis, que habría quedado ciego producto de la sífilis, que le gustaba como entretención montar a caballo y aplastar gente civiles montando a caballo cuando había manifestaciones a su favor. En fin, nuevamente, hay muchas formas de contar las cosas y de satanizar a ciertos personajes. Ahora, si me lo preguntan a mí, para mí no es impensable de que un líder budista de este tiempo haya tenido un montón de no sé cómo llamarlo, caprichos o degeneraciones de algún tipo, porque el sistema lamaísta se prestaba para eso, y eso lo quiero ver también, si es que les interesa, en otro video. Sí, yo creo que lo vamos a tener que ver, ¿ok? Pero demuestra un botón, ¿cierto?, toda esta polémica que ha habido últimamente por este video que apareció del Dalai Lama pidiéndole a un niño que le chupara la lengua, ¿ok? Algo que no de repente es como chocante, pero cuando se investiga un poquito con respecto a esta gente, sí, no me es extraño que este personaje haya sido lo que se dice, pero es posible que también las cosas no sean tan así, ¿ok? Bueno, como sea, el asunto es que los comunistas en Rusia comienzan a ver de muy mala manera la revolución de este tipo, que quiere volver a la monarquía china, a Mongolia y a la misma Rusia, que el objetivo final era invadir Rusia y restaurar la monarquía zarista. Así es que envían tropas y en grandes cantidades y lo encierran. Él trata de... No, perdón, me equivoqué. Él no trata de huir, todo lo contrario, él trata de invadir Rusia con un puñado de tipos. Y ahí empieza un juego de gato y ratón, hasta que finalmente su ejército, como les digo, lo traicionan, pero lo traicionan no por los malos tratos, como les dije, sino porque él cambia su objetivo y finalmente ellos dicen: ¿qué estamos haciendo acá? Si ya nos liberamos, volvámonos, gobiérnenos en Mongolia. Y él les dice: no, pues si yo no estoy para eso, yo tengo que restaurar las monarquías y Mongolia tiene que ser parte de un imperio chino. Y ahí es donde su ejército lo traiciona, se separan, queda a merced de los comunistas, lo llevan a Rusia. Lenin pide realizar un juicio simbólico, una charada en contra de él, exponerlo públicamente y después inmediatamente ejecutarlo. En el viaje le realizan varias entrevistas para poder enlodarlo aún más, pero aparecen algunas cosas de esas entrevistas que dan alguna luz con respecto a su pensamiento, porque en un momento ya cansado de estos interrogatorios, en donde él nunca negó las cosas que había hecho, pero que nunca tampoco lo encontró como malo lo que estaba haciendo. Y él dijo claramente, acá, entiéndanlo, no estamos luchando contra un partido político, estamos luchando contra
demonios, asesinos de la espiritualidad humana moderna, ¿okay? No son exactamente las palabras, pero es lo que el contexto de lo que dijo. Algo que a mí me resuena mucho porque hay muchas personas, y me incluyo, que tratamos de hacer ver esta cuestión. Acá no es cosa de estar peleando contra la política, contra un partido político, contra una raza, contra una etnia. Acá el asunto es, finalmente la lucha es espiritual, finalmente todas las luchas, finalmente el punto final es la lucha del bien y del mal, y de la libertad de la espiritualidad humana, del alma humana, liberar al alma humana del sistema maligno, ¿entienden? Eso es todo. Uno puede, si me lo preguntan a mí, yo no lo escondo, yo también soy de pensamiento monárquico, pero de la monarquía sagrada, y a lo mejor más adelante puedo hacer a lo mejor otro material para explicar un poco más la diferencia, la enorme diferencia que hay entre una monarquía sagrada y una monarquía absurda de las que existen hoy en día, esas monarquías constitucionales absolutamente manipuladas por la masonería. No estamos hablando de cosas absolutamente distintas, pero el tema es que la monarquía ya no existe, la monarquía sagrada ya no existe, y como no existe, y la monarquía sagrada era la que se encargaba de, el rey era el que se encargaba de mantener la moral y el equilibrio de la existencia, como eso ya no existe, la responsabilidad es individual, es nuestra. Nosotros tenemos que gobernarnos, no tenemos que estar esperando un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, el gobierno está en nosotros. Nosotros tenemos que instaurar una verdadera monarquía sagrada en nosotros mismos, y nosotros tenemos que ser nuestros propios jueces, nuestras propias guías en este momento en que el mundo, el pueblo está absolutamente abandonado en este sentido, en esta lucha entre el bien y el mal, ¿ok? Entonces tenemos personajes como este, en donde todo termina absolutamente mal, donde todo se vuelve una historia de sangre, horror y violencia, pero con una muy buena intención. Y eso es otra cosa, o sea, lo he dicho otras veces, hablar del mal se puede, pero hablar del bien es otra cosa. Y muchas veces la táctica del mal es apropiarse de las buenas intenciones de gente buena. El hombre cae sobre todo por su ego, y dentro de eso está el ego de pensar de que podemos cambiar el mundo o cambiar a otras personas. Solamente podemos cambiarnos a nosotros, ¿ya? Y sin una ayuda superior no podemos hacer absolutamente nada, ¿ok? Y el pensar que podemos cambiar cosas, eso muchas veces lleva a situaciones absolutamente contrarias al bien. En fin, eso es algo que también está presente en el mundo de Tolkien. Tolkien refleja muy bien esa cuestión en sus personajes que con muy buenas intenciones terminan actuando de la peor manera. Bueno, acá también tenemos un ejemplo. Finalmente le hacen un juicio público, donde la gente incluso empezó a abuchear, dándose cuenta de que realmente estaban frente a un personaje distinto, ¿no? Siempre que nace un hombre libre, insisto, nos causa, aunque nos dañe, nos causa una cierta empatía, una cierta, no sé cómo decirlo, y antes de que las cosas se les fueran de las manos, simplemente cortaron el asunto y lo fusilaron. Le sacaron algunas fotografías que son las que más se conocen de él, y que seguramente ya coloqué algunas, en donde él aparece con un uniforme al estilo mongol, pero ¿cuánto se llama? Personalizado también, así una mezcla entre ropa mongola y oficial ruso, y siempre con su cruz de San Jorge, que él siempre la mantuvo hasta el último momento, muy orgulloso de cómo se la había ganado. Y no es para menos, él resultó herido en varias ocasiones, murió joven, murió a los 35 años, pero cargaba ya en su cuerpo varias lesiones que le provocaron problemas de salud, incluso de por vida, ¿ok?
si lo comparamos con el personaje del Bigotito, si comparamos la participación de él en la Primera Guerra Mundial y la participación del personaje del Bigote en la Primera Guerra Mundial, no estamos hablando de lo mismo, para nada. En fin, podríamos seguir comparando un personaje y otro. ¿Con cuál me quedo? Obviamente con este. Obviamente no me quedo con toda la historia de horror que generó finalmente su causa en este asunto. Pero bueno, hay cosas detrás que seguramente nunca se van a conocer, como por ejemplo también su filosofía. Otra cosa, que él dejó la religión occidental y se convirtió al budismo, y dicen, también califican esto como un comportamiento errático, en fin, pero no es así. Este hombre era un hombre muy culto, muy conocedor, y sobre todo de primera línea, de primera mano, de todo este mundo absolutamente desconocido, de esta historia antigua, de un verdadero paraíso en la tierra, multiétnico, multirracial, multicultural, pero que de hombres de valor que crearon en algún momento un imperio, ¿cierto? Shambhala. Él quería también, idealmente, ¿cierto?, dentro de sus ideales, restaurar también este paraíso oriental, Shambhala, y en ese aspecto, por lo menos todos los que hemos en algún momento nos hemos interesado por la historia del Asia Central y todo esto, llegamos a percibir, ¿cierto? Llegamos a olfatear de que esta historia, este mito, tiene algo de realidad. Posteriormente, en los años 30 también, ¿cierto?, aparece la historia de este cuento acerca de Shangri-La, también inspirado en este paraíso terrenal, un paraíso espiritual, de un gobierno, de una civilización absolutamente en armonía con su espiritualidad, con el mundo natural, en fin, un ideal político, un ideal de gobierno. ¿Habrá existido Shambhala? Creo que sí, y creo que lo vamos a ver más adelante, y porque desenterrando de las arenas de China y del norte de la India, aún hay vestigios de este paraíso en la tierra, de este punto de inflexión en donde el hombre logró encontrar su equilibrio espiritual, como dice 31 minutos. En fin, me estaré volviendo loco igual que este tipo. Me voy a comprar un caballo y voy a ir a cabalgar al sur de Chile para conquistarlo también y crear una nueva monarquía ahí con los mapuches, que me van a reconocer como su rey. Otro punto que se me estaba yendo importante, el reconocimiento que él tuvo en todas estas etnias que lo apoyaron y lo siguieron y lo reconocieron como una encarnación de Genghis Khan. Obviamente para toda esta gente no había problema con que un tipo de raza blanca fuera el dirigente de su liberación. Está dentro de su cultura, está dentro de sus recuerdos, está dentro de los recuerdos de esta gente. Finalmente, hoy en día, Mongolia aún se le reza al varón como un santo oscuro. Se le reza para lograr causas difíciles. Se le reza como un señor de la guerra, en donde se necesitan acciones graves, ¿me entienden? El Dalai Lama número 13, el 13º Dalai Lama, lo reconoció como una encarnación de una espiritualidad del Señor de la Guerra. Por lo tanto, hubo finalmente un reconocimiento también a esta leyenda de querer asociarlo, ¿cierto?, a la figura de Genghis Khan. Eso. Les recomiendo que vean material de este señor, ¿cierto? Pero que no se queden solamente obviamente con lo que aparece en Wikipedia. Aquí mismo en YouTube hay, como les digo, algunas biografías un poco más completas de este interesante personaje y absolutamente oculto para la mayoría, y obviamente satanizado, pero hasta decir basta. Pero
las incongruencias que quedan en el camino nos dan a entender de que la historia que se cuenta acerca de él realmente posiblemente no es tan como la pintan. Y los ideales y las causas que perseguía este señor tampoco están tan fuera de foco o de la realidad, tomándolo en cuenta desde el punto de vista de esta gente, de esta otra cultura, no desde el punto de vista de nosotros. Y esa es la cuestión. Gracias, esto fue La Mágica Historia. Que estén todos bien, cuídense. Chao. the sun.